Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes o buenos días. Estamos ya en esta última semana de nuestra preparación para esta fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos hemos querido preparar en estas 5 semanas para poder celebrar con mayor conciencia, con mayor alegría, ¿verdad? Y hemos tenido esa actitud que hemos dicho de ese santo español, San Ignacio de Loyola, que dice así, esa frase: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Más que aprender cosas, es el saborear esas cosas que internamente en nuestra alma están ahí. Bien, hemos hablado en las anteriores semanas de distintos aspectos sobre la Eucaristía, ¿verdad? Y hoy en esta última semana quisiera hablar un poco sobre los signos y sobre las actitudes. Signos y actitudes que debemos tener ante la Eucaristía. Dios se encarnó, no se quedó como un ser solo espiritual. Y Él llega a nosotros por medio de las cosas encarnadas. Los sacramentos, como hemos dicho, de alguna manera son esa parte de esa encarnación. Jesús que quiso dejarnos la gracia, pero de una manera palpable. La gracia es impalpable, ¿verdad? Pero donde podemos palpar los sacramentos. Estoy aquí precisamente en este lugar donde se celebran los bautizos, ¿verdad? Y aquí ese agua que derramamos sobre la cabeza de los niños, que en realidad no es el agua, ¿verdad? El agua es lo que usamos, pero es la gracia de Dios que está limpiando el alma de esos niños. Y por eso para nosotros los ritos, los signos, son importantes. Nuestra fe no son solo pensamientos y sentimientos, no es solo espíritu. Nuestra fe es una fe encarnada, porque nuestra alma es un alma encarnada. ¿Cuáles son algunos de esos grandes signos que tenemos en nuestra iglesia? Símbolos también, ¿verdad? En primer lugar, por supuesto, el altar. El altar representa a Cristo. Y Cristo, que es el único sacerdote y a la vez es víctima y altar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los patriarcas como Abraham o los profetas como Elías construyen altares para hacer sacrificios, para ofrecer sacrificios a Dios. Cristo no necesitó construir un altar porque Él fue el altar en sí mismo. Y por eso veneramos el altar. Por eso el sacerdote al llegar al inicio de la misa venera el altar, le da un beso, porque saludamos, porque es el lugar donde la acción va a estar ahí representada, ¿verdad? En ese altar es donde se va a dar ese momento del sacrificio de Cristo. El sacerdote también, ¿verdad?, es otro signo. Representa a Cristo, no lo es. Nos recuerda a Cristo en su humanidad. Jesús es el único sacerdote y cada uno de los sacerdotes nosotros participamos del sacerdocio de Cristo. Lo hacemos presente, lo hacemos visible en este mundo. Por así decir, los sacerdotes prestamos a Cristo nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras palabras, para que podamos decir: tomen y coman, este es mi cuerpo o mi sangre, el cuerpo de Cristo. Ahí lo estamos diciendo en nombre de Cristo, que por eso Él dice: este es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo, que lo está diciendo Cristo mismo. El sacerdote que está al servicio de la asamblea, a veces representa durante la misa, a veces representa a Cristo, a veces ora con la asamblea a Cristo. El sacerdote que es ese puente de unión entre Dios y los hombres. Por supuesto, también las especies eucarísticas, el pan y el vino, son también un signo. El pan, que es el símbolo del trabajo, ¿verdad? El pan es el alimento básico, ¿verdad?, de nuestras culturas. Puede ser quizás en nuestras culturas sea la tortilla, ¿verdad?, de maíz. En las culturas del trigo es el pan, ¿verdad?, que es el alimento básico para las personas. Y por lo tanto Jesús
quiso darnos ese símbolo también, de ese símbolo del trabajo, ¿verdad? Es ese símbolo de la unidad, del esfuerzo. Y así como en el pan el trigo se ha pulverizado y se ha unido para poder hacer ese pan, así también, ¿verdad? En la hostia que tenemos ahí delante de nosotros, esa hostia que es blanca, que es redonda, que es perfecta, de alguna manera nos simboliza también ese trabajo de la comunidad, ese esfuerzo y también esa perfección de Cristo. El vino es otro signo también, ¿verdad? Jesús tomó vino y ese vino lo convirtió en sangre. La sangre que es la vida, ¿verdad? Pero la sangre que también es ese sacrificio en el que Cristo derrama su sangre como sacrificio. Hablemos también ahora de algunas de las actitudes que especialmente estoy ahora pensando en la misa, ¿verdad? Cuando estamos en la misa, algunas de las actitudes o de las posturas, si también quieres, ¿verdad?, verlo así, que debemos tener. En primer lugar, cuando entramos a la iglesia, debemos, por un lado, dejar todas nuestras preocupaciones fuera, ¿verdad? Pero a la vez también tenemos que recordar que venimos ante Dios con lo que somos. No venimos y de alguna manera nos estamos poniendo ante Dios una máscara, una careta, siendo algo diferente. Venimos como somos, quienes somos, con nuestras cargas, con nuestras dificultades, con nuestras alegrías también, ¿verdad? Pero por otro lado, también tenemos que recordar que cuando entramos a la iglesia, el mundo ha quedado ahí afuera, ¿verdad? Y puede esperarme, el mundo puede esperarme media hora o una hora o más, ¿verdad? No tengo que estar en el tiempo que estoy en la iglesia viendo a ver qué está pasando en el mundo, no tengo que estar checando mi teléfono, no tengo que estar conectado para por si alguien me llama, no pasa nada, no pasa nada, el mundo puede esperar porque estás delante de Dios. Apaga tu celular, pero más que eso apaga tus prisas, apaga tu ansiedad por saber qué está sucediendo. Vivir el momento presente, el aquí y ahora de mi vida. Estar en la misa como si lo único que tuviera que hacer en mi vida fuera eso, ¿verdad? En muchas de las sacristías, a los sacerdotes, antes de celebrar la misa, hay un letrero que dice: sacerdote, celebra esta Eucaristía como si fuera tu primera misa, tu única misa y tu última misa. Primera, única y última, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestra primera misa y recordamos esa primera misa, ¿verdad? Porque fue el primer momento en el que pudimos consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, cada uno de nosotros deberíamos venir a la misa como si fuera mi primera, mi única y mi última, ¿verdad? Y tenerlo con esa actitud, ese deseo de estar ahí participando. Estoy en un lugar sagrado, en la presencia de Dios. ¿Cómo estaría si por un imposible pudiera ir al cielo a estar un rato con Dios? ¿Verdad? Si la misa, ¿verdad?, la próxima semana que vengas tú a la Eucaristía, a la misa, a la iglesia, lo sugieres cuando te abren la puerta, te dijeran: ¿sabes qué? Vamos a estar directamente en el cielo. La puerta de la iglesia es para estar en el cielo. Vamos a estar una hora con Dios en el cielo. ¿Cómo estarías? Bien, eso es lo que queremos hacer cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en la misa. ¿O cómo estarías si llegaras a la iglesia y Cristo se apareciera ante ti y te dijera: vengo aquí para estar una hora contigo, para platicar una hora? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Estarías viendo tu teléfono? ¿Estarías preocupado de otras cosas, mirando al vecino? ¿O estarías allí hablando, platicando, conversando, contemplando a Jesús en esa hora? Pero no solamente la Eucaristía, no solamente es estar ahí, también es una oración comunitaria, es un encuentro con la comunidad, es una fiesta en la que no estoy yo solo, no es un momento de aislamiento. Rezamos juntos. Y por cierto, tenemos que rezar juntos, ¿verdad? Cuando respondemos en la Eucaristía, en la misa, debería estar yo escuchando a los demás, no ir a mi ritmo y yo responder al sacerdote, no. Todo el pueblo junto deberíamos responder a la vez. Y para eso implica que debo escuchar a los demás. Algunas de las actitudes corporales que tenemos cuando tenemos principalmente la misa, ¿verdad?
En primer lugar, estamos de pie. ¿Qué significa? Significa el respeto, ¿verdad? Cuando estoy sentado en algún lugar y viene alguien al que respeto, me pongo de pie, ¿verdad? Pues lo mismo cuando estoy ante Cristo, cuando entra el sacerdote en la iglesia y todos nos ponemos de pie para poder iniciar la celebración. Es una postura de atención, de estar presente. En la misa estamos de pie al inicio de la misa, en la lectura del Evangelio, porque queremos escuchar esa palabra de Jesús, y también al prepararnos para la comunión, y por supuesto a la salida, que estamos de pie porque somos enviados a ir a la comunidad. Otras de las actitudes, ¿verdad?, es el mirar, el contemplar lo que sucede en la Eucaristía, ¿verdad? Hemos venido muchas veces a la misa, ¿verdad? Miles, cientos de miles que hemos venido a la iglesia, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que estar no atentos a lo que está sucediendo, a los gestos, a los detalles, a contemplar lo que sucede. Es ver y contemplar no como quien va a un espectáculo, sino como quien participa de un misterio, de algo que se hace vida. Ver los detalles. La misa está llena de detalles, los gestos, los símbolos. Estar atento a cada uno para entenderlos, para disfrutarlos. Si por un momento me despisto en la misa, el mirar lo que está sucediendo me puede ayudar para volver de nuevo. Si estoy despistado y veo que de repente el sacerdote está con las manos abiertas, quiere decir que estamos orando y lo debo acompañar en ese momento. Por lo tanto, el ver, pero también el dejarse mirar por Dios. La mirada de Dios, la mirada de la misericordia de Jesús. Uno de los gestos que hacemos durante la misa es el levantar nuestras manos. Es un gesto de oración, de petición. El misal indica los gestos que el sacerdote debe hacer y cómo los debe hacer, pero no el pueblo, ¿verdad? Nosotros podemos usar nuestras manos para orar, pero siempre con discreción y prudencia. Tenemos que recordar que estamos en la iglesia no para ser vistos por los demás, sino en realidad lo más importante es la disposición de nuestra alma. Otro momento importante durante la Eucaristía es el silencio. Y ese silencio debe ser un silencio interior. De alguna manera, cuando vengo a la iglesia, debo practicar ese silencio, que es el silencio para escuchar a Dios. Es dejar el ruido del mundo para estar solamente en lo importante, que es Dios. La Eucaristía hay también momentos de silencio. Por ejemplo, al inicio de la misa, cuando dejamos unos momentos de silencio para reflexionar en nuestros pecados. Después de la homilía, dejamos unos momentos de silencio para reflexionar en la homilía. O en la acción de gracias. Después de recibir a Cristo en la Eucaristía, dejamos unos momentos de silencio para que reflexionemos, para que escuchemos la voz de Dios. Escuchar no solo en mi interior, sino también en mi exterior. Aunque ya sé lo que sucede en la misa, tengo que estar escuchar la palabra de Dios. Otra de las actitudes, otro de los gestos, de las posturas, es el ponernos de rodillas. Ponernos de rodillas significa penitencia, arrepentimiento y también significa adoración. Es una súplica. Ante un momento difícil nos ponemos de rodillas para orar al Señor. También en la Eucaristía venimos no solo a escuchar, hay también un diálogo y debemos responder a las palabras de la misa con firmeza, con convicción, con sentido, sabiendo lo que estoy diciendo. A veces ese responder también es en forma de canto. El que canta nos dicen que es el que ora dos veces. Todos debemos venir a la iglesia con esa actitud de querer cantar. Y no es un concierto, ¿verdad? La misa no es un concierto, pero debemos intentar hacer los cantos lo mejor posible, ¿verdad? Para poder que nos ayuden a orar. Lo importante es que nos ayuden a la oración, nos ayuden a estar en contacto con Dios. También, otro de los momentos de la misa, nos sentamos. Sentarse para escuchar la palabra de Dios, nos sentamos en la acción de gracias después de la comunión, en el que estamos escuchando a Dios en nuestro corazón, también lo podemos hacer de rodillas. También estamos sentados en los momentos en los que se está preparando el altar para el momento de las ofrendas. Por último, algunos otros gestos que tenemos en la Eucaristía, es el caminar.
El sacerdote camina en medio del pueblo, ¿verdad? En una procesión, simbolizando de alguna manera que es el pueblo el que se está acercando al altar. Pero también al final somos enviados, somos entregados y somos enviados afuera de la iglesia para llevar ese mensaje de salvación a los demás. No solo caminamos, sino también en la Eucaristía somos invitados a tocar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Venimos y de alguna manera estamos tocando el cuerpo de Cristo. También el tacto participa en la Eucaristía, en la misa, cada vez que participamos. Venimos a comer y tenemos que hacer todo lo posible por recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa es una numerosa asimilación de muchos ritos, de muchas pequeñas cosas. Y yo les invito a que comprendamos lo que está sucediendo en la misa, ¿verdad? La misa con la parte que tiene de la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, y los ritos y todos los gestos y todos los símbolos son hermosos, son bellos cuando los conocemos, cuando somos capaces de entender lo que está sucediendo. Yo les invito a que pongamos más atención, a que abramos más nuestros ojos, a que estemos más atentos a lo que está sucediendo. A veces no estoy cerca del altar, pero desde lejos puedo ver, puedo saber qué está sucediendo, qué está pasando ahora, por qué el Padre hace este gesto, por qué el Padre está haciendo esta oración de esta manera. Todos los gestos, todas las cosas externas nos deben ayudar a lo interno. Recordemos que Jesús en ese sacramento, en el sacramento, nos ha querido dejar la materialidad para que nos ayude a entender lo que es la gracia que viene. Por eso tenemos que estar atentos a las cosas externas para poder comprender las cosas del interior. Bien, hermanos, con esto terminamos estas 5 semanas. Esperemos que todos hayamos mejorado, aprendido, reflexionado, para que nos ayude a participar mejor de la Eucaristía, de este gran tesoro que tenemos, de este banquete al que Cristo nos invita, de este milagro de milagros, en el que Cristo mismo, de una manera real, está ahí en esa presencia. Que cada uno de nosotros seamos como esos ángeles que están ahí en asombro ante la Eucaristía. Pero no solo eso, sino que seamos también como esos ángeles que nosotros también podemos participar. Los ángeles no pueden, nosotros podemos participar, podemos recibir de Cristo en la Eucaristía.